el Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Sarbelio Moreno Espinosa es pediatra infectólogo egresado del Instituto Nacional de Pediatría, maestro y doctor en Ciencias Médicas por el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y candidato a Fellow in Research en el Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Fue jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México Federico Gómez de 2010 a 2019, institución de la que ahora es director de Enseñanza y Desarrollo Académico. Asimismo, se desempeña como investigador titular de los Institutos Nacionales de Salud y como profesor de pregrado de la licenciatura en Medicina y titular de la subespecialidad en Infectología Pediátrica, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, además, miembro de la Red Mexicana para el Estudio de las Enfermedades Infecciones Emergentes. El doctor Moreno nos hablará sobre ¿y después del COVID-19 qué? Hola, ¿cómo están? Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por haberme invitado a compartir con ustedes esta charla. El tema que vamos a ver es ¿qué pasa después de que tenemos la pandemia? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la parte que estamos viviendo en este momento y qué sigue después? Fíjense que después de 1 año y medio de pandemia hemos aprendido mucho y no se vale repetir la historia. Al principio de la pandemia pensamos que los medicamentos antirretrovirales podían servir para contener al COVID. También pensábamos que algunos antibióticos que se utilizan para las neumonías intersticiales que tienen acción antiinflamatoria podrían servir, como la citromicina. Pensábamos que los antiinflamatorios, que son antipalúdicos, pero que sirven para desinflamar y evitar fibrosis pulmonar en artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, podían servir. Anticoagulábamos desde el inicio, usábamos esteroides desde el inicio y un montón de prácticas negativas. Ahora hemos aprendido mucho y sabemos que esos medicamentos no son útiles. Todavía el último resquicio, la ivermectina, que daba sensación de que por la evidencia in vitro que podría servir, ya recientemente, hace 2 meses, tenemos evidencia contundente de que su utilidad no es buena. ¿Cómo? Pues gracias a unos ensayos clínicos controlados con tamaños de muestra adecuados que pues descartan la evidencia pobre de estudios pequeños con mala metodología. Lo que sí sabemos es que algo muy importante en el COVID es prevenir la hipoxia. Siempre que tenemos control de la hipoxia, no pasan complicaciones negativas. ¿Por qué? Porque tarda más en activarse la respuesta inflamatoria paradójica que es activada por la hipoxia. Y quiero hacer un símil muy importante. El rotavirus, tal vez no lo recordamos tanto, pero fue un problema muy importante en los 80s, 90s e incluso principios de este siglo, pero gracias a la vacunación masiva ya no lo vemos. ¿Qué era lo que ocurría? El niño tenía una diarrea muy importante y se deshidrataba. Si la mamá no era práctica, iba con un médico tradicional, como muchos de nosotros, el médico le daba antibiótico, el niño no se iba a curar. ¿Por qué? Porque es una infección viral y sin embargo se deshidrataba y fallecía. Si la mamá era una mamá culta, una mamá leída o una mamá lista, le iba a dar suerito al niño y el niño se iba a salvar. Aunque no paráramos la enfermedad, que eso es lo que pasa con el COVID. No parábamos el rotavirus, no había cosa que lo parara, pero
lo poníamos en buenas condiciones y lo cuidamos durante todo el tiempo de rotavirus, hidratándolo. Entonces, todo lo que perdía se lo dábamos. Entonces, el suero oral salvó muchas vidas. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es el suero oral del COVID? El oxígeno. Afortunadamente, tenemos un aparatito que se llama oxímetro de pulso, con el que podemos ver si el paciente tiene el oxígeno bajo. Y en el momento que necesitamos, podemos aportar oxígeno. Y actualmente tenemos concentradores de oxígeno en casas que son muy útiles. Desafortunadamente no había deshidratómetro para medir la deshidratación, pero facilita mucho el oxímetro. Entonces, si el niño tiene problemas, pues ya no vamos a dar todo este montón de cosas, así como no lo dábamos en el rotavirus. Ya no vamos a usar todos estos medicamentos que van a causar disbiosis y van a empeorar. Fíjense que cuando dañamos la microbiota intestinal, aumenta la unión de SARS-CoV-2 a su receptor. Fíjense bien, ahora que estamos viendo la segunda ola, pues, la tercera ola, cuando la comprábamos con la segunda, fíjense cómo el número de enfermos, pues tenemos una gran cantidad de muertos que era proporcional. Ahora en esta tercera ola tenemos una gran cantidad de casos, pero la mortalidad ha bajado por completo. ¿Por qué? Bueno, esto es en Reino Unido. ¿Por qué bajó en Reino Unido? Gracias a la vacunación. Pero en todos lados se cuecen habas. Miren lo que pasa en Baja California. Baja California es el único estado donde toda la población mayor de 18 años, es por un convenio que se hizo, está vacunada con la vacuna Johnson & Johnson. Entonces, fíjense bien, aumenta sigue la misma incidencia, pero fíjense cómo la mortalidad está abatida por completo. Y este es un ejemplo para México. Ahora, ¿cuál es el reto? La variante Delta. En la mayoría de los países, actualmente la que predomina es la variante Delta. En Perú ya se midió que el 100%. En México, la mayoría actualmente es Delta. Este es de a principios de julio. Si nosotros lo seguimos ahora, ya vamos a estar llenos de Delta. ¿Y cuál es la diferencia con la variante Delta? Si nosotros comparamos la variante inicial de Wuhan, pues un individuo contagiaba 2.4 o 2.6 individuos. Luego, cuando pasó a Europa, hasta 3 individuos. La alfa 4 a 5 y actualmente la delta, un individuo puede infectar hasta 8 individuos, más parecido a parotiditis, más parecido a sarampión, donde un individuo puede infectar hasta 18 individuos. Pero una esperanza, tenemos las vacunas. Y tenemos vacunas con diferentes tecnologías. Tenemos Pfizer y Moderna, que son vacunas de RNA mensajero que se aplican y hacen que se produzcan anticuerpos contra la proteína Spike con una gran eficacia. Quiero decirles que todas las vacunas son eficaces contra COVID grave cercano al 100%. Algunas son más modestas para COVID en general. Tenemos vacunas con vector de adenovirus, como la vacuna AstraZeneca, la Johnson & Johnson, la vacuna Sputnik, la vacuna Sinopharm y la vacuna CanSino, que la tenemos aquí en México, y tenemos otras como la Sinovac, que son de virus inactivados. Entonces, todas estas vacunas están distribuidas en diferentes países del mundo. ¿Cuál de todas las vacunas es mejor? La que te tocó, la que te aplicaste, ¿sí? Lo importante es estar vacunado, como vimos que ocurrió en Baja California, que recibieron una vacuna de las más modestas, Johnson & Johnson, y aún así tenemos una disminución de la mortalidad importantísima. Ahora, ¿cuál es la respuesta de estas vacunas contra la variante Delta? Tenemos 2 ejemplos, la vacuna de Pfizer de RNA mensajero y la vacuna de AstraZeneca, sí que es una vacuna con vector. Con la primera dosis logramos entre 50% de eficacia
va a haber una disminución pequeña, un 35 o un 40% en la primera dosis, tanto con la vacuna de RNA mensajero, con la vacuna de vector. Ahora, después de la segunda dosis, también se observa con ambos vacunas una disminución, pero esta es una disminución pequeña. Y esto es midiendo eficacia vacunal con todos los parámetros que se miden eficacia vacunal, tanto midiendo sus poblaciones celulares para medir la inmunidad celular, como midiendo inmunoglobulines, como medimos la inmunidad humoral y sobre todo diferencia de expuestos con no expuestos, de vacunados con placebo. La realidad es que las poblaciones vacunadas son las que no se han enfermado. Tenemos un brote. En Estados Unidos el 99% de los hospitalizados son no vacunados. En México tenemos dos grupos, un 66% que equivale a los adultos mayores o en general a la población adulta que rehusó vacunarse, y un 30% son los jóvenes que por su edad no se vacunaron, pero que tienen comorbilidades y sobre todo la obesidad. Entonces, la vacuna es una solución muy importante. Los que no se vacunan, pues su única utilidad es que nos sirven de grupo control para medir la eficacia de los vacunados, tristemente. Ojalá que todo el mundo se vacune para seguir afrontando adecuadamente esta pandemia. Muchísimas gracias por su atención.